Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Bueno, un buen día, amigos, ¿cómo están? Buen amanecer, ¿cómo les ha ido? Comenzamos esta semana que tiene un lapso mañana que es martes 19 de abril, hoy es lunes 18, compartiendo con ustedes en este recorrido que a diario presentamos de las más importantes noticias nacionales e internacionales en la primera emisión del Noticiero de Televen. Es un amanecer con muchas notas informativas, ¿no? Bien, algunas de ellas llenas de controversia, como lo que pasó ayer en Brasil anoche, cuando la Cámara de Diputados, con un número mayor de lo que se exigía por ley, pues decidió que sí debe haber juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Aproximadamente 347 votos de diputados pues hicieron posible que se tomara esta determinación, el llamado impeachment, juicio político a ella. Claro, esto lleva algunos procesos. Ahora esto va a la Cámara del Senado. La Cámara del Senado está compuesta por 81 senadores, pero por mayoría simple, entonces ellos pudieran aprobar pues el juicio político y luego, tendrían que asumir la responsabilidad el vicepresidente Michel Temer, a quien la presidenta Rousseff acusó de traidor y de ser responsable, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de alentar y estimular. Sin embargo, el país está dividido. Sin embargo, la mayoría desaprueba la gestión de Dilma Rousseff, que es un poco también el pase de factura histórico hacia Lula da Silva por los hechos de corrupción. Allí no solamente la situación pues vincula a la actual presidenta brasileña, sino al que fuera también presidente del Brasil. La votación finalmente, yo dije 347, fueron 367 votos. Muchísimo más de lo que era necesario para aprobar el juicio político. Ella tendrá que separarse entonces de su cargo. Si el Senado lo hace, lo aprueba, tiene que irse permanentemente y transcurrir el resto del mandato el vicepresidente Michel Temer. Eso por una parte, noticia importante que está pues desarrollándose en este momento. La situación de Ecuador, el terremoto terrible, con un número de personas fallecidas y un saldo de heridos también apreciable, significativo, la solidaridad internacional sobre Ecuador. Ese es un tema también que está allí presente y está recorriendo pues la reseña informativa de diversos medios de comunicación social como redes sociales, y también ha provocado aquí en Venezuela un tema de controversia por la ayuda inmediata que dio el gobierno venezolano. Algunos dicen que, y lo desaprueban, que se haya ido tan rápido a dar medicinas y apoyo y alimentos al pueblo ecuatoriano. Eso depende de cómo lo vea cada quien, ¿no? Mientras acá en Venezuela hay contratiempos. Digo esto porque por redes sociales aquello ha provocado un debate y una polémica muy fuerte. En Japón hubo un terremoto también muy fuerte, también con un saldo de víctimas, y así también otras informaciones transcurren en la agenda que comenzamos a trabajar en este día, lunes 18 de abril. Hubo una decisión internacional, no hubo acuerdos, atención importante porque Venezuela está involucrada en ello. En una reunión de los productores de petróleo no hubo acuerdos, se establecieron claras y explícitas diferencias entre diversos países, así que el mercado internacional de los hidrocarburos seguirá pues de manera un tanto desordenada e irregular, y no hubo ese acuerdo que era necesario para tratar de subir un poco los precios del petróleo. Seguramente esto va a tener efectos en el día de hoy en el mercado y tendremos información sobre esto en cualquier momento. Son en términos generales algunos temas que están transitando en la mesa de trabajo en el día de hoy. Pero vamos también nosotros con nuestros titulares, vamos a presentar, algunos de ellos tienen que ver con lo que ya les citaba, nuestra portada principal en esta primera emisión del Noticiero de Televen. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó con 367 votos a favor el juicio político contra Dilma Rousseff. El terremoto de Ecuador
7.8 en la escala de Richter, ya deja 272 muertos. El presidente de ese país, Rafael Correa, asegura que la cifra de fallecidos es muy probable que aumente de forma considerable en las próximas horas. Terremoto en Japón. Hay ya 40 personas fallecidas y 100 heridas. Es el saldo de ese sismo en la ciudad de Kumamoto. Información, esto es en Venezuela. Sucesos. Fue asesinada la presidenta del Consejo Comunal del sector Las Casitas de Guatier por una banda que intenta tomar el control de la distribución de los alimentos en la zona. Insólito, ¿no? Hoy en nuestra entrevista tendremos como invitado a Miguel Lara, ingeniero eléctrico, a propósito de la crisis, y como siempre culminamos con arte y espectáculos. Bueno, vamos con los titulares de la prensa nacional, de la prensa internacional, de la prensa regional, el informe de los corresponsales, tiempo y tránsito. Cruzmila, Ricardo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Comenzamos la semana. Bueno, ahí transcurriendo en la rutina que siempre tenemos, ¿no? Los fines de semana, sobre todo la rutina de estos tiempos. Sí, señor. Que ya sabemos Sí, cuál es. Y aquí vamos, bueno, recuperando poco a poco La la voz. voz. Sí. Me siento así como con Carlitos de los Rugrats. Algo Bueno, así. No, mosca es lo que tienes que estar. No, bueno, tú sabes que cualquier cosa usted me hace así y yo Si sigo falla la leyendo. conexión, bueno, vamos contigo. No, tú sabes que hay una especie de expansión de voces roncas por este asunto de la calima. Estuve conversando Sí, con algunas señor. personas, incluso algunos médicos, amigos este fin de semana, y el asunto es serio, ¿ah? Es muy serio. Definitivamente es la calima lo que nos está afectando. Hubo una lluviecita hace 2 días allí, borró un poco, pero ya ayer aquello estaba desastroso otra vez. Revisamos rápidamente un poco la actualidad internacional que tú debe haber estabas información señalando. novedosa. Dinámica. La página de O Globo, que es uno de los periódicos de Brasil, trae el resultado final de la votación el día de ayer en la Cámara de Diputados. 367 votos a favor, 137 en contra, 7 abstenciones y 2 ausentes. Acá, bueno, se dice que este juicio camina para ser votado en el Senado, que como tú decías, necesitan una mayoría simple para poder activarlo. Y en caso de que sea así, la presidenta va a ser apartada 180 días de su cargo mientras se produce Correcto. este El juicio. juicio. Y bueno, asumiría el vicepresidente de la República, Temer, que como tú ya dijiste, pues no está en muy buenas relaciones con No, la ella lo presidenta acusó de traidor y Dilma demás. Rousseff. La situación es muy tensa. Y bueno, son de diferentes partidos. Lo que pasa es que el partido de ella y de Lula siempre tuvo que gobernar en coalición. Nunca obtuvieron una mayoría parlamentaria, lo cual hace que tengan que transitar con aliados. Sí, sin embargo, ya hubo declaraciones el día de ayer de lo que vendría a ser el abogado del Estado en Brasil, o el procurador, por decirlo de alguna manera, de que iban a enfrentar este juicio en caso de que se diera y que habían recibido esa noticia pues con mucho desagrado en lo que era el gobierno de Brasil, obviamente. Bueno, vamos a ver las reacciones en el día de hoy. Sí, hay también unas imágenes de lo que fue La situación en Ecuador. la ¿no? situación en Ecuador. Vamos a ponerles este video de la BBC Mundo, donde se muestra pues instantes en el que está produciéndose este movimiento de tierra bastante fuerte, que hasta el momento pues hay una cifra de más de 272 personas fallecidas. Están todavía en las labores de búsqueda y de rescate de las personas que quedaron atrapadas en los escombros de este movimiento telúrico. Acá podemos ver otras imágenes del diario La Hora de Ecuador. Bueno, las personas en refugios, acá en los momentos en los que están haciendo el rescate de las víctimas, un poco el panorama de cómo va quedando la ciudad. Bueno, imágenes que son muy tristes y dolorosas como esta que estamos allí viendo en pantalla y bueno, que se van repitiendo a lo largo de distintas zonas donde se vio la afectación mayor de este movimiento. Sí, el día de ayer, por cierto, se envió Sí, un ayuda avión humanitaria. con ayuda humanitaria desde Venezuela para Ecuador. Es el primer país en manifestarse. Aunque esto ha generado mucha polémica pues, en las redes sociales, yo creo que a pesar de que en nuestro país es bien conocido que tenemos una situación crítica, creo que siempre hay un espacio para ayudar, Carlos, Sí, no, sin duda, independientemente. sin duda. Yo creo que el llamado es un poco a eso. Sabemos que sí, de cada uno de nosotros pues hemos salido a buscar quizás algún alimento,
alguna medicina, no la hemos encontrado, pero eso no debe mermar lo que es el espacio para la solidaridad. Sí, y más en una situación de catástrofe como esta, donde bueno, es muchísimo más difícil y complicado poder conseguir de repente algo de alimento, alguna ropa, Sí. vestimenta o las medicinas que son también tan Sí, necesarias. a veces en este tipo de cosas es injusto. Claro, esto es producto de la muy lamentable irritación política e irritación colectiva que existe por los problemas que bien conocemos que hay en el país, pero esto es una circunstancia diferente, ¿no? Así es, así es. señor. Que deben fluir mejor las cosas en nuestro país en cuanto a Bueno. alimentos y medicinas, No hay eso duda. es cierto, nadie lo pone en duda, pero también no debemos negar un poco el poder aportar ante una situación tan dolorosa como la que viven los hermanos de Ecuador, ¿no? Sí, señor. Bueno, vamos a comenzar a revisar la información de los diarios de circulación nacional. Y comenzamos justamente con la portada, amigos, del diario El Nacional. Información que está vinculado con el ámbito laboral. Más de 500.000 trabajadores perdió el sector privado en un año. La búsqueda de mejor calidad de vida y la migración a la informalidad para ganar más dinero serían las causas, apuntan los especialistas, quienes advierten que esto es consecuencia de la destrucción del aparato productivo. Decae el aparato productivo, de hecho ese es el antetítulo que lleva esta nota. En una gráfica que nos muestra a un grupo de personas que estaban apoyando la realización del juicio en contra de Dilma Rousseff y una foto donde también se ve a la presidenta, se titula de la siguiente forma: aprobada la destitución de Dilma Rousseff. La Cámara de Diputados de Brasil en una histórica sesión superó ayer los votos necesarios, 342 del total de 513, para autorizar el enjuiciamiento a la presidenta de ese país. Bueno, ya hemos comentado que esto pasa a la Cámara del Senado, donde habría allí la última palabra, por decirlo de alguna manera. Nos vamos ahora a el otro tema. Ecuador devastado también está presente en esta portada. Equipos de salvamento se concentraron en el rescate de víctimas del peor terremoto en 40 años, magnitud 7.8. Se han registrado hasta ahora 272 muertos y 2.068 personas que están heridas. El gobierno declaró estado de excepción. Vamos a regresar a la realidad nacional. Aplican un plan para adoctrinar en colegios y liceos. Esto nos dice el diario El Nacional. El instructivo número CEOFAN 001-16 de fecha 7 de marzo ordena realizar la campaña El Valiente Soldado Bolivariano 2016 para llegar a 707.430 alumnos en todo el país. Los detalles de esta nota están en la página 2 del Cuerpo de Política del diario El Nacional. Bueno, pasamos a revisar a continuación la portada del Universal. En este caso, pues, se da prioridad a lo que es la información de orden petrolero. Discrepancias entre productores evitan acuerdo petrolero. Es la información más destacada. Se espera que la reunión de Doha despeje el camino para adoptar fórmulas con miras a impulsar los precios del crudo. También se menciona, pues, la lamentable situación por la que atraviesa Ecuador. Solicitan rescatistas. Rafael Correa anunció la declaración de estado de excepción del país. Y también en materia internacional, otra de las noticias que figura en la primera página del Universal, pues tiene que ver con la situación en Brasil. Pasa al Senado proceso a Dilma Rousseff. Vamos con la portada del diario Vea. ¿Qué nos dice? Mediática internacional arrecia ataques contra Venezuela. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, al participar en el programa José Vicente Hoy, denunció la campaña negativa que hacen los grandes medios internacionales contra la patria bolivariana, dice de manera textual el diario, con el fin de vender al país como un estado en crisis y conseguir una intervención. Nos vamos a la gráfica del diario Vea el día de hoy. Ecuador sacudido por fuerte sismo. El hermano pueblo ecuatoriano sufrió la noche del sábado un fuerte sismo que hasta el cierre de esta edición había dejado cerca de 246. Bueno, ya informamos que subió a 272, lamentablemente, la cifra de personas fallecidas. Ayuda bolivariana a hermanos ecuatorianos. Pueblo pide a la Asamblea Nacional priorizar el tema económico y brasileños salieron a respaldar a Dilma en las calles. Forman parte de las informaciones que contiene este diario el día de hoy. Bueno, vamos a revisar información que nos trae la portada de Últimas Noticias para el día de hoy. La situación en Brasil es lo principal en esta jornada. Diputados aprueban juicio a Dilma. Adversarios de la presidenta lograron mayoría calificada. También se menciona las declaraciones de la canciller de la República. Ella dice que con operación mediática buscan intervención. Y por último, en cuanto a la materia nacional,
se extiende distribución casa por casa. Han sido creados más de 1.600 comités locales de abastecimiento en materia de alimentos. Portada del diario 2001. Dilma quedó con un pie fuera del gobierno, es la información principal, con 367 votos a favor, 137 en contra, 7 abstenciones y también 2 personas que no asistieron a la sesión. Los diputados del Congreso brasilero aprobaron el juicio político a la mandataria. Reunión en Doha terminó sin beneficio para Venezuela. La rivalidad entre Irán y Arabia Saudita impidió un acuerdo entre los grandes productores de petróleo para bajar la producción. También, bueno, se muestra una imagen en la cual se da cuenta de la situación tan complicada del Ecuador. Vive una de sus peores tragedias. El número de muertos a causa del terremoto de magnitud 7.8 que sacudió este sábado a Ecuador aumenta conforme pasan las horas. Ya son 272 las víctimas mortales y hay al menos 2.068 heridos según los últimos reportes oficiales que se han realizado. La contraportada del diario 2001 tiene información en materia de sucesos. Asesinan a pareja en Guárico. María Gabriela y José Hernández fueron atacados por sujetos armados que ingresaron a su residencia en Valle de la Pascua. Los antisociales también secuestraron al hijo de las víctimas. Bueno, tenemos información deportiva con la portada de Meridiano el día de hoy. Destaca la actividad de Altuve en las grandes ligas. Se la sacó Aníbal, encendió la chispa, el camarero de los Astros, destapó el primer inning con un vuela cerca ante Aníbal Sánchez para marcar la ruta de la victoria frente a los Tigres. Fue el cuarto jonrón de la zafra para el infielder, mientras que el derecho de los bengalíes perdió su invicto. Bueno amigos, vamos a la pausa. Al regreso traemos el reporte del tráfico, el estado del tiempo, la información internacional y también los diarios regionales de nuestro país. Ya venimos. Bueno, comenzamos nuestra revisión regional con el diario La Costa, que circula en Puerto Cabello. Una de las informaciones más destacadas, el PSUV extorsiona a familia con las bolsas de comida. Nos vamos con el diario El Aragüeño, que circula en el estado de Aragua, obviamente. La portada de ellos el día de hoy está dedicado en su titular principal a la situación en Ecuador. Venezuela se solidariza con esta nación. También se señala otra materia internacional. Países petroleros retomarán en junio negociaciones para congelar la producción petrolera. Esto como resultado de la cumbre en Qatar. El Oriental, que circula en el estado de Monagas, pues hace mención a la situación en Brasil. Juicio político para Dilma Rousseff, 342 votos a favor de un total de 513 miembros del Senado de Brasil. Vamos ahora con la portada del diario El Tiempo, que circula en el estado Anzoátegui. Titular principal: Asamblea Nacional investigará discriminación en entrega de bolsas de comida. El presidente de Pedeval dijo que la venta directa de artículos busca quebrar el bachaqueo. De manera regional se señala que la emergencia del Instituto Venezolano del Seguro Social de Las Garzas no tiene sala de espera. La mañana, que circula en Falcón, además de mencionar, por supuesto, la situación en Ecuador, también pues tiene temas nacionales, como por ejemplo el aumento del precio del kilo de queso a 3.000 bolívares, es una de las informaciones centrales, además del desborde de cloacas que enferma a residentes de la vela de Coro. Nos vamos ahora con la portada del diario Los Andes. La edición que circula en El Vigía nos dice que la ampliación no despega. ¿A qué se refieren ellos? A las terminales aéreas que siguen igual o peor pese a que hay recursos para su mejoramiento. El aeropuerto de la ciudad de El Vigía es de suma importancia para la entidad andina y otros municipios de la zona sur del lago por la ubicación estratégica de la jurisdicción adrianista. Sin embargo, esta infraestructura ha quedado pequeña ante la gran demanda de usuarios. Del Tamacuro, Monagas y Bolívar está presente con otro diario también en nuestra revisión regional. Dos informaciones destacadas: a punto de desplomarse muelle de escuela en el Caimán y restan 2 metros para que el Guri colapse. Vamos con la portada del diario Panorama, que circula en el estado Zulia, que nos dice: pasaje urbano subirá 150%. En Maracaibo, transportistas afirman que el 1 de mayo el pasaje corto pasará de 35 a 100 bolívares y el largo de 50 a 150 bolívares. Los usuarios se quejan.
Bueno, nuestro interés porque usted esté bien informado, pues nos lleva a traerles a continuación las imágenes de los acontecimientos periodísticos más destacados de esta semana que acaba de concluir en nuestra sección de los lunes, lo que fue noticias. Tan sencillo como adelantar media hora el reloj. Esto va a permitir que podamos aprovechar mejor la luz del día. Ese mismo Consejo Nacional Electoral ahora pide 3 días hábiles para verificar apenas 2.000 firmas con las que acompañamos esta cuarta solicitud que hicimos ante el CNE. Que sobre esta materia ya he dicho lo que tenía que decir. Cada minuto que pasa es más difícil encontrar a alguien que defienda a José Manuel Soria. Bueno, por supuesto que la información internacional amerita que iniciemos con un diario de Ecuador el día de hoy, El Telégrafo. Ellos tienen información reciente sobre la situación. Está en pantalla el de Uruguay, pero vamos a revisar primero el de Ecuador, El Telégrafo de Ecuador. Ellos titulan con la siguiente información: ahora empieza la reconstrucción. Más de 10.000 militares, 4.600 policías y 300 millones de dólares se destinaron de forma inicial para las zonas de desastre. Hasta el cierre de la edición se contabilizaban 246 fallecidos. Ya Ricardo pues mencionaba que este número de muertos aumentó. Al menos 10 carreteras están cerradas por daños en la calzada. Guayaquil tiene 67 inmuebles afectados y 5 colapsados, y 29 expertos de Venezuela ayudarán en tareas de rescate. Bueno, nos vamos ahora a Brasil con la portada del diario O Globo, que nos dice: cerca del fin, es su titular principal. Esto relacionado pues con la situación de la presidenta Dilma Rousseff. Por 367 votos, 25 más de los necesarios, la Cámara aprueba el proceso de enjuiciamiento de la presidenta Dilma Rousseff, y se presenta una imagen donde llevan en hombros al último diputado con el cual la oposición en Brasil logró que este juicio o la aprobación en la Cámara de Diputados de este juicio, que pasa ahora a la Cámara del Senado. Bueno, y como nos cuenta El Telégrafo, pero en este caso de Uruguay, pues la naturaleza hace de las suyas. En este país, como consecuencia de las lluvias, cientos de desplazados en Paysandú, ciudad aislada por los accesos al sur. Vamos a revisar la portada de El Mercurio. Este diario circula en Chile y nos dice: inundaciones provocan trastorno en zona central. Se espera impredecible jornada laboral para el día de hoy y falta de agua se mantiene en sectores de 29 comunas. Vamos a revisar ahora, amigos, la actualidad internacional a través de las agencias internacionales. Vamos a comenzar con AFP, que nos dice que los socorristas están acelerando este lunes la titánica búsqueda de sobrevivientes tras el poderoso sismo que golpeó a Ecuador, que según el último balance, como les hemos comentado, deja 272 personas fallecidas. Nos vamos ahora a Panamá. Se sintió un leve sismo de 3.4 grados, que eso sacudió varias zonas de esa nación en horas de la noche. Y finalizamos con lo siguiente: el secretario de Defensa de Estados Unidos
Ashton Carter llegó el día de hoy a Bagdad, en Irak, para una visita no anunciada en la que abordará la lucha contra el grupo Estado Islámico. Bueno, pasamos a revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, para las próximas 6 horas. El país se mantiene nublado, alternando con algunas áreas cubiertas acompañadas de precipitaciones débiles, producto del vientos del suroeste y aporte de la humedad de los vientos en la superficie. Las ciudades que revisamos el día de hoy, todas van a contar con cielos nublados. En el caso de Ciudad Bolívar, con una temperatura entre los 22 y 35 grados centígrados. Coro entre los 21 y 34 grados centígrados. En el caso de Barcelona, la temperatura pudiera rondar entre los 23 y los 35 grados centígrados. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página www.inamed.gov.be. Pasamos ahora con Ricardo Salmerón. Él nos tiene la información del tránsito arrancando esta semana. Revisamos rápidamente lo que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Tenemos una imagen del dispositivo de seguridad vial en el kilómetro 12 de la autopista regional del centro, cortesía de la cuenta de la Guardia Nacional Bolivariana. Vamos a ir a esta otra. Nos da cuenta de un accidente en la Francisco Fajardo. Bueno, esto es a la altura de la curva del CCT, sentido hacia Miranda. Ahí se puede ver ya lo que es también la terminal de La Carlota. Vamos ahora a un choque que hay en la autopista de Prados del Este, a la altura del distribuidor 100 pies. Ya las autoridades están en el lugar. Atención a los conductores. Así amanece Trujillo, completamente nublado. Empiezan a llegar sus mensajes. Abrazos para todos de Osvaldo Bastardo. También nos señala el señor José García, que solo tiene un cafecito, desayunos por acá. Saludos. Mira, a Cruz Mila le recomiendan ir al foniatra para que le atienda su voz y se recupere completamente. Y finalizamos con este de Jennifer Gómez, en Yo Presente, dice. Buenos días. Bueno. Y bueno, en eso estamos, poco a poco. Vamos a ver. Bueno, vamos a resumir algunas de las notas, ¿no?, que tendrán ya pues detalles al retorno, luego que cumplamos con la pausa comercial. En este caso, bueno, hay una reseña importante, amplia, de lo que fue la decisión de la Cámara de Diputados ayer en Brasil. Se aprueba el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Ahora esto tendrá que ir a la Cámara del Senado y por mayoría simple, si así se determina, entonces, bueno, comienza todo un proceso que la separaría de la presidencia de la República. Reseña también muy importante sobre el terremoto en el Ecuador, con el lamentable saldo de víctimas. Ya van 272 hasta ahora, pero es muy probable que en las próximas horas aparezca un número mayor de personas fallecidas por la fuerza de la devastación de este terremoto. También información sobre el terremoto en Japón. Hay otras informaciones internacionales que ocupan también un espacio en esta primera emisión de Noticiero de Televen. La crisis eléctrica la estaremos tocando en el segmento de entrevistas con el ingeniero Miguel Lara y culminaremos con arte y espectáculos. Muy buenos días tengan todos. Nos incorporamos al noticiero Primera Emisión. Héctor Matos y Gaudí Peroso, y estamos acá para informarles. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenos días, mi querida Gaudí Peroso. Amigos, buenos días. Comenzamos de inmediato. Saludamos a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y a la comunidad de sordos que se encuentra en sintonía de Televen. Con 367 votos a favor, la Cámara de Diputados de Brasil decidió que el proceso político con miras a la destitución de la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, llega a la instancia en la que tendrá la última palabra para su destitución en el Senado. El Senado brasileño deberá conformar una comisión con 21 miembros que por un lapso máximo de 10 días tendrá que determinar la admisibilidad del juicio, cuyo proceso terminaría el 2 de mayo. La Cámara Alta tendría 2 días para llevar a cabo esta votación, que se lograría el apoyo de la mayoría simple, 42 senadores. Rousseff sería destituida. En ese caso asumirá la presidencia de la República el vicepresidente y líder del partido del Movimiento Democrático Brasileño, Michel Temer, quien también estaría presuntamente implicado en el tráfico de influencias y la corrupción pasiva y activa. De cumplirse todos estos procedimientos, la mandataria sería enjuiciada dentro de los próximos 180 días por el Tribunal Supremo, presidido por Ricardo Lewandowski e inhabilitada por 8 años.
Bueno, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó a través de su cuenta en Twitter que la derecha del continente desconoce la soberanía popular y aseguró que pretende la voluntad del pueblo. Esto luego de la decisión de la Cámara de Diputados en Brasil, que pretende llevar a juicio a la presidenta Dilma Rousseff. 272 muertos y 2.527 heridos dejó el terremoto más fuerte que ha vivido Ecuador en las últimas décadas. Su magnitud fue de 7.8 grados. Debido al desastre natural fue declarado estado de excepción y el despliegue de 15.000 integrantes de la fuerza pública. Un minuto bastó para que el movimiento telúrico desapareciera a centenares de personas y edificaciones en Ecuador. A las 7 de la noche, el pánico se apoderó de los habitantes de Manabí, provincia que fue el epicentro del terremoto. Entre cortes de luz, estructuras colapsadas, escombros, carros atrapados entre las calles y carreteras destrozadas, los ciudadanos junto a las autoridades intentaban salvar a los sobrevivientes, hasta con sus propias manos. Mientras esto sucedía, el presidente de la nación se encontraba fuera del país en una visita al Vaticano. Por su parte, el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass informó que los refugios se encuentran ya operativos. Entregaron 300.000 kits de alimentos y 10.000 botellas de agua potable. Hemos conversado con las autoridades locales, con el alcalde de Pedernales, en donde la situación es más compleja todavía. Así que debemos prever que esta cifra de fallecidos va, desgraciadamente, aumentar. Se trata del terremoto más fuerte de ese país desde 1979. El epicentro se registró en el Océano Pacífico a una profundidad de 20 kilómetros. Las réplicas llegaron a alcanzar una intensidad de 6,1 grados. Los mayores daños se registraron en las zonas de Pedernales y Cojimíes de la mencionada provincia de Manabí. El movimiento telúrico se sintió al sur de Colombia y en Perú sin dejar saldos que lamentar. El presidente Correa llegó a suelo ecuatoriano durante la tarde de este domingo. El alerta de tsunami en varios países de Centro y Suramérica fue cancelado horas más tarde. El consulado de Ecuador en Venezuela informó que luego del sismo ocurrido en este país no hay reportes de venezolanos que se encuentren afectados por el evento. Sin embargo, puso a disposición números gratuitos para que las personas puedan obtener información. El consulado de Ecuador en Venezuela colocó el número 0800-104-9158 para que los venezolanos puedan solicitar información de sus familiares desde Venezuela y los propios ecuatorianos tengan conocimientos de sus allegados. El consulado explicó que están afectados y dolidos por este golpe de la naturaleza y confirmaron 223 fallecidos y otro centenar de heridos, cifra que se incrementa conforme van llegando los rescatistas a las zonas de la tragedia. Se conoció que un avión de Venezuela cargado con ayuda humanitaria aterrizó este domingo en Ecuador, en el aeropuerto de la ciudad de Manta, cerca de la zona más afectada por el terremoto, según informó el Twitter oficial de la presidencia de Ecuador. El consulado informó que Venezuela desplegó un equipo conformado por rescatistas, médicos, enfermeros, paramédicos y bomberos, además de operadores de drones, especialistas técnicos para estructuras colapsadas. El consulado y Cancillería ecuatoriana acá en Caracas están totalmente operativos para dar respuestas a personas que lo necesiten. Actualmente el gobierno ecuatoriano ha dispuesto y activado un plan de emergencia en su nación a través de la Secretaría de Riesgos y Ministerio de Salud con ayuda a los afectados mediante alimentos y refugios. Además, el Ministerio de Obras Públicas de Ecuador realiza efectos de reparación emergentes de vías alternas en zonas en que las vías principales se vieron seriamente afectadas. Margarita Toledo, Televen. Bueno, y el Papa Francisco pidió este domingo fuerza y apoyo de Dios para las víctimas y familiares afectados por el devastador terremoto registrado en Ecuador. Questa notte un violento terremoto ha colpito l'Ecuador, causando numerose vittime e ingenti danni. Preghiamo per quelle popolazioni e anche per quelle del Giappone, dove pure ci sono stati alcuni terremoti in questi giorni.
Asimismo, la UNASUR emitió un comunicado en el que expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad con el pueblo de Ecuador por la pérdida de vidas humanas y daños materiales. También el presidente Maduro indicó a través de su cuenta en Twitter que el gobierno nacional está listo para enviar el apoyo necesario para la nación ecuatoriana. ...41 fallecidos y más de 2.000 personas heridas han dejado los terremotos, 2 terremotos registrados al sureste de Japón durante los últimos días. El primer movimiento telúrico ocurrió el pasado jueves, 9 personas fallecieron. El saldo de víctimas se elevó en la madrugada del sábado cuando se produjo el segundo terremoto de magnitud 7.3 grados. El rescate de las víctimas y desaparecidos continúa en medio de dificultades por las lluvias y las centenares de réplicas que aún sacuden la región suroccidental del país. Unos 15.000 efectivos se encuentran desplegados para suministrar agua y víveres. De vuelta a nuestro país, aunque asegura no tener pruebas, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz afirmó estar seguro de que al presidente Hugo Chávez lo mataron para acabar con la revolución. Ellos liquidaron, ok, está lista la revolución para ellos. Y vino Maduro, y Maduro ganó. Maduro ganó con todo el dolor que tenía el pueblo, con todo el sentimiento que tenía el pueblo. Maduro ganó. Y nunca han querido reconocer a Nicolás Maduro. Nunca lo han querido reconocer. Nos costó 43 muertos para que Maduro pudiera tomar posesión. Con las guarimbas. Y desde ahí hasta aquí, en estos 3 años que está cumpliendo Nicolás Maduro, los ataques a Maduro han sido superiores a los ataques a Chávez. Porque ellos consideran que Maduro es más débil. Desde el Congreso de la Patria, capítulo Comunas en el Calvario, acá en Caracas, opinó que es muy extraño que varios líderes del proceso socialista se hayan enfermado con cáncer. Y el tiempo que padecen los venezolanos en las colas para adquirir alimentos los lleva a padecer enfermedades como el aumento de la presión arterial que podría desencadenar en accidentes cerebrovasculares, ACV. Así lo señala el cardiólogo Nussen Bier. Yo creo que hipertensión arterial segurísimo que es la primera enfermedad en el país actualmente. Por varios motivos, porque la hipertensión arterial tiene una relación directa con el sistema simpático, por supuesto, estar en una cola 3-4 horas, tú sabes, no puede ser muy agradable, ¿no? Destacó que aquellos que no padecen de hipertensión podrían registrar arritmia, que a su juicio es algo mucho peor. Asimismo, los pacientes que padecen la patología podrían sufrir una crisis hipertensiva producto del largo tiempo de espera en las colas y se incrementaría de llegar al establecimiento y no encontrar los productos. Informó que los medicamentos hipotensores, es decir, los que bajan el ritmo cardíaco, no se consiguen en el país. Y la canciller de la República, Delcy Rodríguez, vinculó al secretario de la OEA, Luis Almagro, con la mayoría opositora de la Asamblea Nacional. A su juicio, pretenden poner en marcha un cambio de gobierno inconstitucional. La OEA es en manos del secretario de la OEA, el señor Luis Almagro, sigue siendo un agente al servicio de los centros imperiales. Esto es un enemigo de Venezuela. El secretario Almagro lo que ha hecho permanentemente es poner en sintonía la agenda golpista de la derecha venezolana desde la Asamblea Nacional con la agenda de su secretaría. Rodríguez dijo que han hecho todo lo posible por normalizar las relaciones con Estados Unidos, pero que esperan que respeten el derecho internacional público. Señaló que existe una operación internacional contra Venezuela que pretende vender al país como un Estado que está en crisis para favorecer su intervención. Alertó sobre el proceso que lleva la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y calificó el hecho como golpes institucionales. Países de la OPEP no logran acuerdo que permita congelar los niveles de producción de petróleo. Enseguida venimos con la historia completa. Sigan allí. Los países OPEP no lograron un acuerdo en Doha que permita congelar los niveles de producción del petróleo para impulsar los precios. El ministro catarí de Energía, Mohamed bin Al-Zed Al-Sadah, informó que se necesita más tiempo para hacer consultas entre los países de la OPEP y los productores fuera de la OPEP para congelar la producción. Dijo que no se decidió una nueva fecha para una reunión. Asimismo, aseguró que la ausencia de Irán ha causado controversia entre los integrantes del organismo.
El secretario de Estados Unidos, John Kerry, expresó que el presidente Nicolás Maduro está ignorando la voluntad del pueblo al negarse a acatar las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Agregó que solo buscan tener una relación normal con el primer mandatario y que no están involucrados en ninguna actividad contra el gobierno de Venezuela. Un muerto, varios desaparecidos y más de 200 damnificados han dejado las fuertes lluvias que afectaron durante el fin de semana la zona central de Chile. Las autoridades decretaron el cierre de los colegios de la capital a causa de la falta de agua potable que afecta a más de 4 millones de personas. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, decretó luto nacional por el devastador tornado que sorprendió a los habitantes de la ciudad de Dolores y dejó 4 muertos y más de 30 heridos. Los muertos son 3 hombres, una mujer, quienes habrían fallecido al ser golpeados por automóviles que el viento levantó del suelo. Autoridades confirmaron que no hay personas desaparecidas hasta el momento. Bueno, Italia celebró este domingo un referendo que plantea poner fin a la explotación de los yacimientos petrolíferos aún existentes en su mar territorial. Un total de 51 millones de italianos fueron llamados a votar en esta consulta. Amigos, se necesita con carácter de urgencia el siguiente medicamento, indometacina de 50 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0424-303-7784. De antemano, gracias por su colaboración. Nos vamos a la pausa. Al regreso, más noticias de su interés acá en el noticiero Primera Emisión. Ya venimos en solo minutos. No se vayan. La presidenta del Consejo Comunal del sector Las Casitas en Guatire fue asesinada por una banda amponil que intenta tomar el control de la distribución de alimentos en la zona. Se trata de Jenny Gómez, de 38 años de edad, y fue asesinada a las 7:55 de la noche del sábado, luego de haber discutido con 2 sujetos que exigían llevar el control de la venta de alimentos en el sector, pues se oponían a la distribución hecha por el Consejo Comunal. El homicidio habría sido perpetrado por 2 hombres apodados como el Pedrito y el San Andrés. El cuerpo fue hallado con una nota de amenaza contra Gómez y otros ciudadanos. Entre tanto, en Caracas, según cifras extraoficiales, 34 cadáveres ingresaron a la morgue de Bellomonte durante el fin de semana. Entre las víctimas de la violencia se cuenta a Carlos Contreras, un obrero de 24 años de edad que fue hallado sin vida en la entrada de la Silsa. El joven salió de su casa en Antímano el viernes en la noche para una fiesta y no regresó. Fue despojado de sus pertenencias. En otro hecho, de un disparo en la espalda fue asesinado Sebastián Caldera, un joven de 18 años de edad, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Santa María. Fue interceptado por delincuentes para robarle la moto en la autopista a la altura del cable tren cuando se dirigía de los Dos Caminos a Mariche. En Caricuao, una abuela de 87 años fue estrangulada en su apartamento en el bloque 3 de la UD5. La víctima respondía al nombre de María Vizcaya de Rengifo y su cuerpo fue hallado por una sobrina el viernes en la tarde, luego de que la octogenaria no respondió las llamadas. Finalmente, se pudo conocer que durante la jornada de este sábado se produjo un motín en la sede de la Policía Nacional en Catia, luego que se escaparan los detenidos de una de las celdas y secuestraran a un funcionario. Exigían el traslado a centros penitenciarios y se permitiera el ingreso de alimentos por parte de los familiares. La situación fue resuelta en horas de la noche. Mardoley Prin, Televen. Y este domingo fue asesinado el inspector Alexander Pantoja, adscrito a la División contra Hurto del 6CPC. El hecho se registró en la UD6 de Caricuao. Según informaciones, el inspector acababa de buscar a su hija. Vecinos escucharon unos disparos y luego observaron al funcionario enfrentando a 2 individuos. La hija de la víctima, que estaba dentro del vehículo, se encuentra a salvo. Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjeron los hechos. Y un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana fue asesinado junto a su esposa en la población de Valle de la Pascua, estado Guárico. Con este hecho suman 2 los capitanes de la Guardia Nacional asesinados durante este fin de semana. Las víctimas fueron identificadas como José Francisco Hernández Araujo, de 36 años de edad, y María Gabriela Hernández Caruso, de 35 años. El hecho ocurrió en el sector Guamachal del municipio de Infante, donde extraoficialmente se conoció que varios sujetos llegaron a la vivienda de las víctimas y tras someter a su hijo de 17 años, ingresaron a la casa maniatando al funcionario y propinándole 2 impactos de bala, al igual que a su esposa.
Los antisociales también robaron un vehículo marca Toyota, modelo Corolla, propiedad de las víctimas, donde huyeron del lugar llevándose consigo al joven de 17 años. 2 horas después, tanto el joven como el vehículo fueron encontrados en el sector autoconstrucción. Por momento, las autoridades se encuentran haciendo las investigaciones respectivas. Sin embargo, se presume que se trate de un acto de venganza, debido a que había recibido varias amenazas por el pago de vacunas. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. 4 personas heridas y una fallecida dejó una incursión militar en La Guajira venezolana. Vecinos del sector Molinete, en La Guajira, localizaron un camión escondido cargado de pescado. Lo repartieron entre los vecinos. Minutos después llegó la OLP a la zona. Los habitantes criticaron la violencia con la que incursionaron. Cuando intentaron ingresar a las casas se originó el conflicto. Se escucharon detonaciones de bala. Uno de los proyectiles impactó sobre Edward Conde, un ciudadano colombiano que pasaba por allí. También 4 personas más resultaron lesionadas. Los habitantes de Carrasquero, visiblemente molestos, tomaron la sede de la Guardia Nacional y dejaron el cadáver de Edward Conde frente al comando en protesta. También quemaron un cisterna, un jeep y una moto de la Fuerza Armada. Ningún jefe militar confirma o niega lo sucedido, aunque también se reportaron lesionados. Este nuevo incidente aumenta más de 21 los muertos y 65 los heridos en La Guajira desde que se instaló el distrito militar en 2010. De esos casos, solo un efectivo castrense de bajo rango ha sido judicializado. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. Este domingo, consumidores del Gran Abasto Bicentenario protestaron en la zona rental de la Plaza Venezuela por el cese del servicio del supermercado. Una supuesta inundación en la sede del comercio habría evitado la atención al público. Extraoficialmente se conoció que una ruptura de las tuberías del supermercado habría ocasionado la inundación de la sede de Abastos Bicentenario en la zona rental de Plaza Venezuela, lo que impidió ofrecer el servicio a los consumidores. Sin embargo, esta no fue la única versión ofrecida a quienes hacían cola desde el sábado en la noche, lo que molestó a los usuarios que intentaron trancar las vías cercanas, pero la acción fue impedida por los cuerpos de seguridad. Desde anoche estamos nosotros aquí, allá adentro hay pañales, hay jabón, hay arroz, hay pasta, hay de todo. ¿Ves? Entonces no quieren venderlo porque según según la fiscalización ayer no hubo ninguna fiscalización aquí porque yo estaba aquí. ¿Ah? Y entonces me van a venir con esa que fiscalización. ¿Y qué opciones le dan a esta hora? No, que nos van a vender, que nos vayamos para otro lado a esta hora. De las 2 de la mañana aquí, usted me dirá, ¿ah? Y entonces para que ellos me vengan a decir que hasta que no acomoden los vidrios, no nos van a vender la comida. Hay que arreglar primero eso, no puedo esperar porque el estómago mío ni el de mi sobrino puede esperar. ¿Ah? Otros aseguran que este no es un caso único. También exigieron mano dura contra los bachaqueros. Donde están negando el acceso a los bienes y servicios que ellos prestan. No tenemos comida. Entonces, si a mí me toca un día jueves comprar y los domingos, entonces no compro hoy a buscarle los pañales y la leche que necesita el hijo mío. Entonces es un acto irresponsable de que venga el presidente a decir de que la comida está garantizada. 1 kilo a los 1.000 bolívares y la gente pagándolo por la necesidad. Eso es justo, señores. Presidente, mano dura con el bachaquero. Empieza a sacar a la gente presa, guardia, policía, bachaqueros que están hambriando el pueblo. Señores. El equipo del noticiero intentó conversar con las autoridades de Abasto Bicentenario para conocer las causas del cierre del establecimiento durante la jornada de este domingo, pero no fue posible. Quienes allí se encontraban aseguraron que no estaban autorizados para rendir declaraciones. Mardoley Prin, Televen. El diputado a la Asamblea Nacional, Elías Jagua, aseguró que la prioridad de los venezolanos no es el cambio de gobierno, sino la resolución de la crisis económica que vive el país. Nosotros queremos que el presidente Nicolás Maduro culmine su mandato. Para nosotros ese no es un tema y queremos que para la sociedad no es un tema. La sociedad lo que quiere es que se avance en la solución del problema económico. ¿Ustedes quieren el revocatorio? Nosotros no queremos revocatorio. Eso, nosotros queremos que Nicolás Maduro culmine su mandato. Bueno, esto es lo que más conviene para la estabilidad política del país. Criticó a la mayoría parlamentaria por, a su juicio, creerse un suprapoder que pretendería usurpar a otras instituciones del Estado venezolano. Indicó que es imperante sincerar los precios de algunos rubros, pero que eso no significa su liberación. Destacó la importancia del diálogo para alcanzar entendimientos entre el oficialismo y la oposición. Bueno, amigos, momento de una pausa, pero ya viene la entrevista. Sí, precisamente revisemos un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte. Carlos, cuéntanos.
Bueno, se mantiene un nivel de expectativa, cuando no por momentos de tensión, sobre lo que puede ocurrir en los próximos días y semanas con la crisis eléctrica nacional. Hay un nivel de interés por saber cuál es la situación con la central hidroeléctrica del Guri, qué puede pasar. Se presentan ya situaciones de racionamiento en el interior del país. Este fin de semana hubo ya en la capital de la República, en diversos sectores, algunos cortes de luz por diversos motivos. Entonces, bueno, vamos a ubicarnos en el contexto, ¿no? Y eso lo haremos al retorno cuando conversemos con el ingeniero Miguel Lara, para que nos dé algunos elementos sobre qué pudiera estar ocurriendo y si ciertamente vamos a llegar al punto crítico en breve. Así que enseguida con ustedes. Bueno, vamos a conversar de inmediato con el ingeniero Miguel Lara. Bueno, Miguel, estamos, bienvenido, por supuesto. ¿Cuál es la situación? ¿Qué información manejas? ¿Cuál es la situación de la central hidroeléctrica? ¿Cuándo va a llegar el punto crítico, lo que algunos llaman el punto de colapso? Porque parece ser que es irreversible, ¿no? Sí. Buenos días, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, primero vamos a hablar de qué es punto de colapso, porque se ha hablado de que la cuota 240, el mismo ministro lo anunció, que es un punto donde va a colapsar, y la gente ha interpretado que va a colapsar todo Guri, y eso no es así. Ese nivel 240 al cual estamos próximos, estamos un poquito más de 2 metros de llegar a ello, todavía las condiciones hidrológicas, que son las que pueden evitar que se llegue a esa cota, aunque vienen creciendo como es de esperar en este mes de abril, no son lo suficientes para evitar todavía que se llegue a ese nivel. Cuando se llega allí hay una decisión que hay que tomar, ¿no? Que hay 5 unidades de Casa de Máquinas 2 en servicio actualmente, están paradas la 12, la 18 y la 20, pero el resto, que o pueden seguir funcionando o hay que pararlas, algunas de ellas o todas. ¿De qué depende el número de unidades que se vayan a parar? Pues depende de cuál sea el aporte que en ese momento esté en el río. Si cuando se llegue a la 240 hay suficiente agua para parar algunas de ellas y dejar otras funcionando, bueno, implicará un racionamiento adicional a lo que ya está aplicando el gobierno, sin avisar a los usuarios, por supuesto, que lo está haciendo de manera irrespetuosa hacia el usuario, porque les corta la luz promedio de 6 horas en el país, del orden de una dimensión de una Caracas, se está racionando en la provincia venezolana, y eso se puede incrementar, bien sea el monto, como también la duración de ese racionamiento en la provincia. Ahora, ¿qué significaría, por ejemplo, en el punto extremo, Miguel, que se detuvieran esas turbinas, que se paralizaran porque la situación ya llegó a lo que llaman ese punto? Bueno, si llega, por ejemplo, a la cuota 240 y tiene aportes bajos, que solamente le alcanzan para seguir operando las turbinas que están más abajo, localizadas por debajo de esas 5 que están operativas, bueno, significa que tú si paras esas 5, son 2.500 megavatios, y como dejas de turbinar una cantidad de agua, el flujo que va a seguir en las que están aguas abajo, Caruachi y Macagua, también tienes que bajar la generación en esas centrales, y por lo tanto estamos hablando de que vas a racionar del orden de otra Caracas y media o 2 Caracas más, aparte de lo que está racionando ahorita, porque no tienes ya ni esa capacidad, no cuenta, aunque las otras turbinas que están abajo puedan seguir operando sin problema, porque ya tienen un nivel de agua bastante elevado que no les va a significar ningún problema. Eso significa racionamiento para importantes regiones del país, porque la gran pregunta es, como Caracas es el punto crítico, como siempre es la ciudad más controversial y es el punto del choque, es probable que a Caracas traten de mantenerla a como de lugar con el apoyo de termoeléctricas, en fin, pero ¿qué regiones del país se habrían afectadas si ocurre esto, Miguel? Bueno, si tú tienes ahorita una capacidad que da del orden de los 16.500, 17.000 megavatios y pierdes como 4.000, te quedan 13.000. La demanda de Caracas es 2.000. O sea, el operador, el prestador de servicio, Corpolé, es quien ordena los racionamientos. Él tiene la potestad o la facultad de indicar dónde corto el servicio. Yo creo que por las razones que siempre ha manejado el gobierno, de la importancia política que tiene Caracas o lo que significa un racionamiento desde el punto de vista político en Caracas, que va a seguir preservando el servicio aquí en la capital y que va a ser penalizada otra vez la provincia. Pues. Hay capacidad suficiente para no cortar el servicio de Caracas y creo que el gobierno no lo va a hacer. Ahora, esa es mi opinión.
Ahora, una vez se hizo el racionamiento... No porque sea justo y no porque no se pueda hacer, sino porque... No, una razón política, es correcto, ¿no? sí, nada más, meramente político. Ahora, si hicieran lo que hicieron aquella vez que racionaron y cortaron la luz en las noches, eso no tiene mayor impacto ni mayor efecto, ¿no? Sí, ese racionamiento que se ordenó por 90 días, aquella oportunidad, que creo que fue una orden de cubanos, porque no me parece que era una decisión de ingenieros venezolanos, se vio que no tenía ningún impacto sobre lo de Gurin aquella oportunidad, lo que se hizo, pero el impacto que sí tuvo político fue de tal magnitud que el presidente Chávez en esa oportunidad, en cuestión de horas, en la misma noche, ya ordenó en el segundo día no hacerlo. O sea que es muy probable que eso no vuelva a ocurrir. No, yo creo que fue una lección aprendida y que ahora, vista la situación política del país, pues sería mucho más difícil de manejar un racionamiento en Caracas. Ahora, la irritación, porque ok, Caracas es el punto de conflicto, pero si la irritación se expresa en la provincia venezolana, eso va a tener efecto, eso no se va a poder ocultar. No, es que ya no se puede ocultar, ya uno ve por las redes sociales el nivel de irritación que padece la gente y poco a poco hay protestas incipientes. Si esto se prolonga en el tiempo, porque lleguemos a esa cota 240, que es una probabilidad que hay allí cada vez más alta, posiblemente haya mayor nivel de protestas también en la provincia. Pues entonces, eso dependerá cómo la gente en el interior asuma o acepte este racionamiento que no es avisado. Sí. Yo creo que el gobierno ha fallado en no por lo menos acordar con los grandes consumidores la forma en que se va a racionar y no avisarle al usuario cuándo va a hacer sus cortes para por lo menos tome algunas medidas que mitiguen el impacto negativo que tiene el corte de luz. Claro, pero si la situación sigue siendo crítica, o sea, por racionalidad y lógica, como tú señalas, el gobierno debería indicar, ¿no?, al sector comercio y a la población en general, miren, a partir de tales o cuales o en tales o cuales horas vamos a racionar, se va simplemente a cortar el servicio de energía eléctrica. Así es, y Corpolet tiene todo, sabe cuáles circuitos, cuál es el monto que afecta. Ellos deben tener un cronograma todo, de cortes eso siempre de luz. lo hubo. Bueno, nosotros nos tocó vivir en el 2004, en el 2003, una situación donde habíamos llegado antes al nivel 24455, que era el más bajo que se había llegado, y el gobierno tenía un plan detallado de circuito por circuito, qué horas, cuánto afectaba para los diferentes montos de servicio eléctrico que hubiera que cortar. Él lo conocía y eso no ha cambiado. Eso es lo que debería que actualizar, eso que se le entregó al gobierno hace 12, 13 años atrás. Es decir, bueno, ahora los montos son diferentes porque ha crecido la demanda, tenemos más usuarios en cada uno de esos circuitos. Pues. Claro, ahora no es posible hacer un cálculo, hay una proyección simplemente de lo que puede ocurrir, bueno, de seguir las cosas así, en tal fecha vamos a llegar al punto crítico de la cota de 240, en fin, pero eso puede cambiar o no puede cambiar, bueno, cambia si llueve, ¿no? Obviamente. Es correcto, no es un cálculo que tú puedas hacer una regla de 3 o lineal, así que estamos descendiendo 12 centímetros, en 10 días tengo 1,20 metros o 2 metros, 20 días estoy, no, porque a medida que hemos ido avanzando en el periodo de tiempo en el país, febrero y marzo son meses donde los aportes varían muy poco, no importa si hay niños o no hay niños, eso es poco aleatorio, como decimos nosotros los ingenieros. Abril es un poco más, o sea, puedes tener aportes bajos como los tenemos ahorita de 1.000, pero pudieras tener aportes de 4.000. ¿Cuándo el río o las lluvias nos permitirán llegar allá? No sabemos, puede ser que en cuestión de 15 días, de 2 semanas. Mayo es todavía más aleatorio y pueden venir lluvias más grandes o puede prolongarse la época seca. Y de eso estamos dependiendo. ¿Por qué estamos dependiendo de eso? Bueno, porque tenemos una generación termoeléctrica que no está disponible en el monto suficiente para poder haber manejado esto. Tenemos una capacidad instalada que supera los 17.000 megavatios y apenas ahora han logrado llegar a 6.500, es decir, que tienes más del 60% allí, que lo pudieras haber puesto a funcionar, que no opera. Y ese es todo el motivo de la crisis. Ahora, no es la sequía, es la sequía de generación termoeléctrica la que nos tiene en este problema. No, lo lamentable es que son cosas advertidas, cosas dichas. Esto no es novedoso, esto viene desde hace años. Se hicieron las advertencias y lo peor fue que al parecer, según se ha expresado de forma explícita, se entregó el dinero. ¿Qué se hizo en la inversión? ¿No? ¿Dónde fue a parar? Bueno, es que esto viene advertido desde los años 2001. Comenzó la oficina donde yo trabajaba en decirle al gobierno que a partir del 2006 tenía una situación de déficit, vista cómo venía el crecimiento y la paralización de planes que había ocurrido y que lo único que estaban haciendo era el Caruache y la continuación que afortunadamente se puso en servicio. Bueno, llegó el 2006 y ocurrió lo que estaba visto con 5 años de anticipación. Lo malo es que hay funcionarios del gobierno que sabían esto, que estaban advertidos y ahora tú lo ves que aparecen con cuentas milmillonarias. Entonces tú dices, bueno,
usaron, sabían que esto venía, no hicieron nada y montaron fue un negocio en vez de buscar una solución al problema eléctrico. Finalmente, en todo caso, de manera muy general, ¿qué orientaciones debería tener la colectividad como tal? Bueno, la colectividad no debería aceptar eso, debería exigirle al prestador de servicio, primero, que ponga a la mayor cantidad de generación termoeléctrica a funcionar, porque está ahí, lo que hay que poner así, no acudir a los centros comerciales, al otro, decir, como yo no puedo, arréglate y ponme generación. Eso es contrario a la ley. La ley establece, la ley vigente del 2010 establece que es dominio y reserva del Estado de la prestación, que debe garantizar el servicio y que además el único que puede generar, transmitir, distribuir, despachar energía es Corpoelec, no son los centros comerciales. Sí. Por favor. Bueno, hay que estar alerta simplemente por ahora y esperar cualquier momento. Correcto, y exigirle al prestador de servicio que los responsables den la cara y digan por qué no pueden resolver el problema eléctrico. Bueno, Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber ofrecido esta información. Hacemos una pausa. Al retorno tendremos el segmento de lo actual. Venezuela, bienvenidos todos una vez más a Lo Actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos y enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, Instagram, @loactual_TV y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @silvacontinanza. Como hemos visto en los últimos meses en el mundo cinematográfico, se ha convertido en una tendencia realizar reboots o relanzamientos de algunas historias. A continuación les cuento las más esperadas para este año y principios del próximo. Comenzamos con Baywatch. Esta serie de la década de los 90 se convertirá próximamente en un largometraje protagonizado por Dwayne Johnson y Zac Efron, y no tenemos dudas que se convertirá en un gran éxito de taquilla. Kelly Rothbach interpretará a C.J. Parker y recientemente se confirmó que David Hasselhoff también será parte de la cinta, quien interpretó por más de 10 años al salvavidas Mitch. También se anunció la participación de la cantante de pop Belinda. Hasta los momentos hemos visto algunas fotos de los protagonistas divirtiéndose en el set de grabación. Esta cinta llegará a las salas de cine en mayo del 2017. Y este 14 de abril, Disney estrenará El libro de la selva, una nueva adaptación de carne y hueso del famoso largometraje animado, esta vez protagonizado por el actor infantil Neil Sethi. En esta nueva versión veremos cómo Mowgli emprende una jornada en la que conocerá a varios personajes que no siempre tendrán las mejores intenciones, pero con la ayuda de sus amigos, el niño criado por lobos logrará encontrarse a sí mismo. El estreno mundial de esta película se realizará en la India. Seguimos hablando de Disney, que sigue apostando a películas de imagen real. En esta oportunidad también llevarán a carne y hueso la romántica historia de La Bella y la Bestia. Estará dirigida por Bill Condon y será basada en el cuento de hadas del mismo nombre. Las estrellas de cine que participarán en el reparto principal son Emma Watson como la Bella y Dan Stevens como la Bestia. La fotografía principal comenzó en los estudios Shepperton de Londres el 18 de mayo del 2015. Ya culminaron el rodaje y está anunciada para ser estrenada el 17 de marzo del 2017. Seguimos con Cazafantasmas, que llegará a las salas de cine este 15 de julio y está protagonizada por Melissa McCarthy, Kristen Wiig, entre otros. El nuevo grupo de cazadores de fantasmas trabajarán para proteger a la ciudad de Nueva York de una monstruosa amenaza. El elenco original tendrá una aparición especial en el filme. También podremos ver al guapo actor Chris Hemsworth como el secretario de estas heroínas. Esta cinta sin duda es una de las más esperadas. Algo que lo comprueba es que a solo un día de haberse estrenado el primer tráiler logró romper récord de visualizaciones en YouTube. Y finalizamos con el remake de Power Rangers, que está pautado para el 24 de marzo del 2017. La cinta estará basada en la historia original de la serie de televisión, estrenada en 1993 y que a la fecha suma 22 temporadas. Sin embargo, habrá ciertos cambios. Esta vez los adolescentes con superpoderes no serán amigos desde el principio y las razas que representaron en su momento serán mostradas, pero intercambiando el color del Ranger que presenta cada una. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase con ustedes, chicos. Bueno, presentamos rápidamente Arte de Espectáculos aquí. Bueno, sí. Muchas gracias a Silvana Continanza. A ver cómo viene esta jornada de Semipuente, ¿no?
Bueno, sí. Bueno. Hay muchas noticias, bueno, lamentablemente la tragedia en Ecuador y también lo de Brasil. Sí. Eso de Dilma Rousseff. El quehacer internacional es el que acapara la atención, empezando la semana por lo menos con estos hechos de, bueno, este lamentable suceso en Ecuador. Y también Japón, Dilma ¿verdad? La Rousseff. cantidad de réplicas, es sorprendente. 41 muertos ya en Japón. Estaban buscando los especialistas, los científicos, si habría alguna relación entre lo que fue el terremoto del Ecuador y el terremoto de Japón. Primero fue el de Japón, luego Fíjate. Estaban buscando, no, algunos pensaban que eso no era posible. Ahora leí ayer que sí es posible que tenga alguna conexión, a pesar de los miles de kilómetros de distancia, ¿no?, que hay en el Pacífico. Los fenómenos naturales, ¿no? Que sorprenden al hombre y que además no se pueden predecir. Por ahora en Ecuador, bueno, continúa la búsqueda de sobrevivientes debajo de las piedras y bueno, esperamos estas sorpresas increíbles, sobrevivientes que bueno, logran, aunque no lo crean, sobrevivir en ambientes súper adversos.